Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. En esta ocasión también tenemos un tema muy importante el cual vamos a tratar. Espero que se encuentren muy bien en casa cada uno de ustedes y sus familiares. Bien, recuerden que hemos estado trabajando acerca de las culturas preincas, ya en la memotecnia más o menos que les brindé para que logren recordar un poco más acerca de estas culturas. Hemos ido trabajando una a una y desglosando y viendo sus características. El día de hoy también nos vamos a centrar, pero no netamente en una cultura que se va a abarcar o va a estar dentro de nuestro territorio, sino una cultura, un grupo de culturas que van a estar en el altiplano, quienes van a compartir territorio con Bolivia, la parte de Argentina, lo que es la parte de Chile. Entonces, esto de acá, de las culturas, o mejor dicho, mejor llamado, señoríos, van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a tener como antecesora a una cultura neta preinca. Y esa gran cultura que se desarrolló en el altiplano, ¿quién es? Ustedes lo saben, lo hemos trabajado. Así es, hemos trabajado acerca de la gran cultura tiahuanaco. Hemos visto todo de Tiahuanaco ampliamente, sus características, religión. Entonces, es justamente en lo que nos vamos a basar. En la parte de la cultura tiahuanaco, cuando vimos que se desintegra, acaba por la migración, ¿de acuerdo? Y también en algunos casos se consideran por algunos factores de la invasión de justamente estos reinos aymaras, porque nuestro tema de hoy es los reinos aymaras. Cuando se desintegra Tiahuanaco en toda la parte del altiplano, van a crearse diferentes tipos de señoríos en toda esta zona a orillas del lago Titicaca, cada uno buscando su supremacía una sobre el otro. Entonces va a existir un tema de, de pelea, de conflicto por la supremacía de toda la zona. Pero de entre todas estas 12 tribus que se van a formar, tribus aymaras, van a destacar tres reinos principales: Collas, Lupacas y Pacajes. Tres reinos que se van a diferenciar por obtener un poco más el control, un poco más de poder que sobre el resto de las tribus. Entonces, aquí, para aprovechar los recursos y todo, también es un tema de supremacía. Como vemos, en el más fuerte sobrevive. En este caso, los tres reinos se convirtieron en los más poderosos dentro de estas 12 tribus. Entonces, estas culturas o estos señoríos aymaras van a tener diferentes características. En algunos casos, diferentes tipos de gobierno, diferente, por ejemplo, cerámica o forma de vida. Si bien es cierto, van a tomar mucho de lo que es de Tiahuanaco, pero no al 100%. Por ejemplo, su divinidad. En Tiahuanaco, no te olvides que en la portada del sol, ahí estaba un dios que hemos visto, una divinidad en diferentes culturas pasadas o preincas. ¿Quién es? Huiracocha, el dios de los báculos, el dios llorón, desde Chavín, que lo hemos visto. Pero aquí, en la parte de los señoríos aymaras o los reinos aymaras, va a distanciarse mucho. Si bien es cierto, existe Huiracocha porque es tomado de lo que es Tiahuanaco, pero ellos van a tener su propio dios, su propia divinidad. Y mucho tiene que ver con los factores de la naturaleza, porque ellos se encuentran junto a, por ejemplo, volcanes muy activos. Entonces van a tomar a uno de sus volcanes o al volcán como su divinidad principal y lo van a llamar Tunupa, por ejemplo. En la parte de la economía, la agricultura, la ganadería se van a ver muy beneficiados y es justamente lo que vamos a analizar a continuación el día de hoy acerca de todas las características que viene a ser de esta gran cultura o bueno, la cultura de los reinos aymaras. Muy bien, empezamos. Por ejemplo, la ubicación geográfica. Cuando hablamos de la ubicación geográfica, tenemos que entender que se van a desarrollar en las inmediaciones y orillas del gran lago Titicaca, el lago más alto navegable del mundo, que recuerden que lo compartimos con Bolivia. Y justamente ahí en el mapa observamos que van a ser 12 tribus las que van a aparecer: los Canchis, Cañas, van a estar los Cusco, los Collas, también los Chancas, que eran muy poderosos, los Ayamarcas, también los Quilcas, van a estar en esta zona. Entonces, estas 12 tribus que van a aparecer se van a dividir en dos zonas: el Urco suyo o Urcu suyo y el Uma suyo, como tú estás observando, en la parte baja y la parte alta. La parte alta Urcu suyo y la parte alta Uma suyo. Entonces, de esta forma se van a ir consolidando muchos caseríos o señoríos pequeños aymaras hasta que llegan a dominar tres principales, quienes son los Collas, los Pacajes y los llamados Lupacas también, que se van a desarrollar ampliamente. Entonces vamos a ver a continuación las características que tenían estos señoríos o reinos aymaras.
Por ejemplo, bien claro, no te olvides cuál es el origen de los reinos aymaras, ellos van a surgir o van a aparecer con la desintegración de la cultura tiahuanaco y y constituían el 70% de los habitantes de aquella región, o sea, casi la mayoría van a migrar a estas zonas y van a construir nuevos señoríos, más los habitantes que estaban en esta zona ya prácticamente ubicados en viviendas rústicas con otros tipos de divinidad, de formación, características, etcétera. Va a haber toda una fusión, por eso es que se separan en distintos reinos. Aquí tenemos, por ejemplo, los más importantes. Dentro de los tres que habíamos hablado, los dos más poderosos van a ser los Collas y los Lupacas. Los Collas van a ser gobernados por el máximo sacerdote militar llamado Zapana y los Lupacas van a ser gobernados por dos sacerdotes o dos reyes. Ojo que en los Lupacas había una diarquía. ¿Qué es una diarquía? Dos reyes están dominando en toda esta zona. Entonces hablamos de que Cari y Cusi fueron los dos reyes quienes gobernaban en este gran reino llamado Lupaca. Las características, por ejemplo, cuando hablamos de los Collas, ellos van a ser grandes arquitectos y van a ser muy famosos sus tallados en piedra. Van a construir muchas edificaciones, muchos adornos, mucha decoración en lo que es piedra. Excelentes talladores. Mientras que los Lupacas van a estar gobernados por estos dos reyes, van a ser conocedores de la actividad agropecuaria al 100%. La agricultura, por ejemplo, técnicas de cultivo, deshidratación de alimentos, que ahora vamos a ver, la ganadería, el uso del camélido, del auquénido, perdón, en esta zona. Entonces, para lo que es la carne, lo que es la confección o sea, el pelaje, la confección de las prendas de vestir y todo esto, la parte de la agricultura y la ganadería, van a ser muy importantes estos dos reinos que nos vamos a ubicar aquí. Vamos a empezar con lo que es la economía. Por ejemplo, cuando hablamos de los reinos aymaras, estamos hablando que ellos vivieron gracias al desarrollo de dos actividades principales en esta zona, la agricultura y la ganadería. En la agricultura, ojo que ellos tenían técnicas de cultivo, por ejemplo, los andenes, tenían, por ejemplo, los camellones o waru, o sea, las chacras semi-hundidas, cosa que podían, por ejemplo, aprovechar el clima para de esta forma poder sembrar y cosechar buenos productos que sirven a esta altura, porque recuerden que se encuentran a una máxima altura a orillas del lago Titicaca. Entonces, hay muchos sembríos que no daban. Entonces, ellos ya conocían poco a poco qué cosas podía brotar, cosechar y qué cosas no. Entonces, en la agricultura va a ser muy importante. Por ejemplo, van a tener lo que es la papa, la cual la van a deshidratar y convertir en chuño, cosa que ellos aplicaban con técnicas de deshidratación muy conocidas, que ya lo vamos a tocar también más adelante. Lo que es la ganadería, estamos hablando de los auquénidos. Recuerde que cuando decimos auquénidos hay llama, alpaca, vicuña y guanaco, pero ellos sobre todo la llama y la alpaca van a predominar bastante en la zona y por lo cual van a aprovechar su carne para el consumo y la parte de la piel para la confección de lo que es vestimenta, diferentes tipos de vestimenta que van a tener ellos. Ojo que su vestimenta también era muy colorida, ¿de acuerdo? Y se diferenciaba entre la clase social alta y la clase social baja. Muy bien, entonces en la economía, la parte de la agricultura y la ganadería va a ser parte fundamental de ellos. Cuando hablamos de la ganadería, y ahí está justamente, se van a emplear animales como la llama y la alpaca, los cuales van a proporcionar la lana y la carne. La lana, si bien es cierto, en los incas van a diferenciarse mucho el tejido, por ejemplo, con estos animales, pero aquí todavía no lo hacen. Acá simplemente del mismo pelaje van a elaborar la vestimenta para la parte del pueblo, la élite, pero obviamente se van a diferenciar por un tema de joyas, prendas, tatuajes, etcétera, ¿no? Pero entonces la llama y la alpaca van a constituir la parte de la alimentación y de la vestimenta de estos reinos aymaras en el altiplano. Y obviamente se podría decir que aquel que tuviese gran cantidad de llamas y alpacas era un hombre acomodado, ¿no? Un hombre de la nobleza. A ver, vamos por partes. En la agricultura ellos van a basar su producción en un cultivo de dos productos o dos tubérculos, el oyuco y la papa. Miren, hoy actualmente existen 3.000 variedades de papa aproximadamente, o casi 3.000. Ellos, en los reinos o señoríos aymaras, van a conocer aproximadamente 200 variedades o tipos de papa, ¿de acuerdo? Y si hoy en día existen casi 3.000 variedades de papa, ¿cuál
¿cuántas variedades conoces tú? A veces nosotros conocemos solo una o dos, la que mamá cocina, lo que vamos a almorzar, o la que compramos, una o dos o tres, pero existen más de 2.000, casi 3.000 variedades de papa, y esto que en los reinos aymaras ellos ya conocían acerca de las 200 variedades, y el oyuco también, que va a ser parte fundamental de su alimentación, muy importante para su desarrollo también. Entonces, la papa y el oyuco van a ser fuente fundamental de la alimentación en lo que es la agricultura de los reinos aymaras. Aquí está. A ver, la técnica de deshidratación de alimentos van a aprovechar con las bajas temperaturas. Te explico. Hoy en día, ¿qué haces con el trozo de carne o pollo que sobra? Simplemente vas y lo botas a Firulais o a tu gato o simplemente a la basura. Pero ellos no desperdiciaban nada. Por ejemplo, cuando había mucha carne, demasiada carne sobraba, ellos van a aplicar técnicas de deshidratación. A la carne que sobraba, por ejemplo, la pasaban una especie de sal que existía en esa época, sumado a algunas hierbas, lo colocaban a la intemperie, o sea, con el frío, con la humedad enorme que hace en la altura en esa zona, y sumado a los rayos solares también, esta carne se ponía dura, como observas en la imagen, y esta carne no se malograba, se conservaba, así que podías consumirlo 3 días después, 4 días después, 5 días después, sin mayor problema. Entonces, este tipo de alimento, de acuerdo deshidratado en carne, se le llama charqui, no te olvides, charqui, no sé si tu mamá por ahí habrá probado el famoso, habrá preparado el oyuquito con charqui, si es la carne disecada, deshidratada y guardada. Entonces, esto va a ser parte fundamental de su alimentación dentro de los señoríos aymaras. Y eso también sirvió, por ejemplo, a años anteriores para preservar a los muertos, a las momias. Le sacaban los órganos de la parte interna del cuerpo, le echaban una especie de sal y hierbas, y por eso que las momias hasta el día de hoy que se han encontrado, algunas tienen piel, tienen dentadura. Y esto se debe mucho a las técnicas de deshidratación que empleaban antiguamente. Aquí los señoríos aymaras van a emplear lo que es la deshidratación de la carne para convertirla en charqui. También deshidrataban lo que es la papa, y la papa de esta forma, con el clima, los rayos solares que hemos visto, entonces esta papa se transformaba en chuño para diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, para mazamorras, etcétera, que ellos preparaban en esta época y que era fundamental como base de su alimentación. Entonces, en técnicas de deshidratación, tenemos a la carne, que se convierte en charqui, y tenemos a la papa, que se convierte en chuño. Hoy en día ese chuño con el cual es preparado el famoso tokosh, que seguramente no te gusta por su desagradable olor, pero que es muy rico en vitaminas y sobre todo en penicilina. Vamos con el siguiente. A ver, empezamos con las manifestaciones culturales. Eso que tú observas ahí se llama chulpa. Esas chulpas, tú recordarás que lo hemos visto en la cultura tiahuanaco. Si bien es cierto, en esa época en Tiahuanaco no enterraban a las personas como hoy lo hacemos debajo de la tierra, sino que ellos lo hacían hacia la parte de arriba. Construían una especie de mausoleos funerarios y ahí colocaban los cuerpos para, sobre todo de la élite, estamos hablando de la élite, para darle prácticamente el último adiós, y como mausoleo podían visitarlo cuantas veces fuese posible. Entonces, estas chulpas son tipos de cementerios, edificios de cementerios que van a ser elaborados por los reinos aymara a base de piedra. Entonces, fueron muy importantes también como manifestación cultural, porque hasta el día de hoy se manifiestan o existen algunas chulpas todavía a lo largo de los años, porque fueron muy talladas, bien trabajadas, bien elaboradas en lo que es piedra, como tú estás observando. Entonces, los señores aymaras, los reinos aymaras, los elaboraron muy bien a este tipo de cementerios, pero no hacia abajo como hoy en día, sino hacia la parte de arriba. Y este tipo de cementerios llamados chulpas eran sobre todo utilizados por las personas de la élite, sobre todo los sacerdotes o los militares más poderosos, etcétera. En lo que es la textilería, si bien es cierto, la llama y alpaca producían carne, también producían la lana para hacer diferentes tipos de prendas de vestir. Ahora, tú observas en la imagen, es un poblador de esta parte del altiplano, ¿de acuerdo? Pero antiguamente también se vestían de esta forma.
Y cabe resaltar lo siguiente, los colores, por ejemplo, van a ser muy vivos, muy llamativos. Es una tela muy fina, elaborada con la lana de la llama y de la alpaca, pero los colores van a ser bien encendidos. Y ojo que los más elegantes, solamente los más elegantes exclusivamente, van a ser entregados a los sacerdotes y a sus descendientes. ¿Por qué? Porque obviamente son de la élite y tienen que descender y tienen que descender. Entonces, de esta forma, la textilería fue parte fundamental también y probablemente en el intercambio comercial, a través del chuño, del charqui, también a través de los telares, intercambiaban productos con diferentes culturas, con diferentes reinos, con diferentes señoríos. Entonces, de esta forma, como estamos observando, casi similar fue la vestimenta de los pobladores de los reinos aymaras en aquel entonces. Muy bien, ya está. Entonces, acabamos de observar prácticamente lo principal de los reinos aymaras. Hemos visto lo fundamental, cómo prácticamente ellos se van a ubicar. Pero ojo que a continuación voy a reforzar con un video acerca de los reinos aymaras, que este video fue elaborado por algunos estudiosos, de acuerdo, de la parte de Bolivia, porque recuerda que los reinos aymaras también llegaron a comprometer la zona de Bolivia, y en la cual se llegó a desarrollar también. Analicemos, por favor, aquello que menciono y tomemos nota de lo más importante. Surgen luego de la desintegración de la cultura tiahuanaco. La cultura aymara estará unida por su lengua, tecnología y estilo de vida. Se extendieron por el altiplano boliviano, el norte chileno, el sur peruano y el noreste argentino. Los pueblos aymaras se asentaron a orillas del lago Titicaca. La organización política. Posterior a la desaparición de la cultura tiahuanaco, aparecen los señoríos aymaras o collas, formando una confederación de reinos. Estos asentamientos fueron gobernados por sus autoridades. Fueron naciones pequeñas y autónomas que elegían un jefe supremo. Cada una de estas autoridades tenía su jerarquía y funciones específicas. El Capaj era el jefe político de un estado. El Apumalcu era el jefe político de un estado regional. El Malcu era el jefe político de una marca. El Gilacata era el jefe de un ayllu. El Curaca era el gobernador de territorios más pequeños. La organización social. La base de la sociedad aymara ha sido tradicionalmente el ayllu, un conjunto de familias unidas por lazos de parentesco y por trabajo en terrenos comunitarios. Los ayllus realizaban rituales comunitarios para fortalecer la relación entre sus miembros y así transmitir los saberes y tecnologías heredadas de sus antepasados. Un conjunto de ayllus conforma una marca. Cada marca estaba gobernada por un malcu. Una característica de las marcas es que gozaban de absoluta independencia y soberanía en la toma de sus decisiones. Cuando existía algún tipo de invasión o enfrentamiento, la marca solicitaba ayuda a otra marca por un tiempo eventual. También se relacionaban cuando tenían la necesidad de intercambiar productos. La organización económica. La economía y subsistencia dependió de los pisos ecológicos. Los pueblos aymaras tenían estrecha relación con la zona costera y los valles. Esto debido a que muchos productos de subsistencia no existían en la zona del altiplano. La economía aymara se basa en dos principios ancestrales: la complementariedad y la reciprocidad. La complementariedad es el aprovechamiento de los recursos en diferentes pisos ecológicos. La agricultura sobre terrazas en las pendientes. La ganadería de camélidos y ovejas en la puna y el altiplano. La reciprocidad se expresa en el trabajo solidario, ya sea de forma individual o colectiva, en la minca o limpiando los canales de riego. Cultivaron más de 200 variedades de papa, la deshidrataron, hoy en día lo conocemos como el chuño. También cultivaron la quinoa, cebada, oca y otros productos más. Cuidaron la tierra mediante la rotación de los cultivos. El trabajo era comunitario. Practicaron el aini, que consistía en la ayuda recíproca entre las familias.
Criaron alpacas y llamas. Usaron todas y cada una de sus partes. Su carne era consumida, el excremento para abonar la tierra, su lana para la confección de textiles y como animales de carga y transporte. La cultura. Los señoríos aymaras también destacaron en lo cultural, construyendo elementos arquitectónicos que hoy en día siguen en pie. Las chulpas eran tumbas en forma de torres, construidas con adobe o piedra, con una forma circular o cuadrada. Fueron decoradas exteriormente con figuras geométricas, pintadas en los colores rojo, blanco y negro. También aprovecharon las colinas naturales para construir fortalezas denominadas pucaras. Fijaron las piedras con barro. Estas pucaras les sirvieron como medio de defensa ante posibles invasiones. Las casas eran pequeñas construcciones con cimientos de piedra, las paredes de adobe y el techo con barro y paja brava. Las mujeres se dedicaban a la textilería y alfarería. Fabricaban la vestimenta con la lana de los animales que criaban. La cerámica tenía representaciones humanas y animales. Practicaban la medicina natural, recurriendo a plantas medicinales, flores, hojas, raíces, para tratar dolencias y enfermedades en general. La lengua aymara es una de las más ricas. Es una lengua de integración y comunicación entre los señoríos aymaras. Hoy en día, esta lengua aún es hablada en la zona occidental de Bolivia y en algunas zonas de Perú y Chile. Las costumbres y tradiciones de los pueblos andinos eran variadas, y la religión no era la excepción. Adoraban a dioses y divinidades que estaban presentes en los fenómenos naturales. Su religión era politeísta y naturalista. Tunupa era el dios más importante para los aymaras. Estaba relacionado con el fuego y los fenómenos naturales. Viracocha es considerado como el dios creador. Illapa, dios del rayo. Los cristianos lo identifican como el apóstol Santiago. La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa de la fertilidad. También veneraban a divinidades de la naturaleza. En el departamento de La Paz veneraban a Lillimani y Pucarani. En Oruro se veneraba al cerro Tatasabaya. En la zona sur, los cerros Porco y Potosí. En Chuquisaca y parte de Cochabamba se rendía culto a Tangatanga, que era un dios de 3 cabezas. La decadencia. Los señoríos aymaras se vieron envueltos en rivalidades internas, ya sea por cultivos, características religiosas o ancestrales. El Inca Maita Cápac fue quien empezó la conquista de los aymaras. Esta conquista no duró mucho tiempo. Años más tarde, los incas lograron consolidar la conquista con el traslado de una panaca incaica a Copacabana. Con la llegada de los españoles, la situación se agrava. Los señoríos aymaras tuvieron la misma suerte que otras civilizaciones indígenas. Fueron puestos a trabajar en las minas, sirvieron a los españoles y fueron convertidos a su religión. Muy bien, entonces como hemos visto, los reinos aymaras van a sufrir esta decadencia también, casi como los de Tiahuanaco. Pero mucho de su territorio va a ser conquistado por los incas y los incas los van a someter, van a trabajar, pero luego llegan los españoles y no los van a liberar cuando derrotan a los incas, sino que también nuevamente van a ser utilizados en lo que es el trabajo, sobre todo en la gran minera, la zona minera que estaba en el cerro de Potosí, en toda esa zona del altiplano, van a ser explotados terriblemente. Entonces, de esta forma hemos visto acerca de los reinos aymaras, la importancia de las divinidades con respecto a la naturaleza, como observábamos en lo que es Chavín al inicio, ¿no? El dios jaguar, serpiente. Entonces fue muy importante también, y esto van a ir arrastrando las culturas preincas y lo van a jalar ellos obviamente de Tiahuanaco, pero hasta que forman sus propios señoríos y obviamente los reinos que van a destacar, Collas, Lupacas y Pacajes finalmente a orillas del lago Titicaca.
Muy bien, jóvenes, esta fue la clase del área de historia del Perú con el tema los reinos aymaras. Espero que hayan tomado nota, espero que les haya gustado, espero que le tomen la importancia, porque ya que no hablamos de Tiahuanaco, Huari, Paracas, Mochica, Nazca, no quiere decir que los reinos aymaras, por haberse desarrollado en esta zona, no tienen importancia. Es parte de nuestra historia. Entonces, debemos también seguir recordándola y formar así nuestra historia o nuestra identidad nacional. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad en la siguiente clase. Me despido. Nos vemos. Dios los bendiga.